estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste. Voy a comenzar primero diciendo de que vamos a estar constantemente repitiendo lo que Dios está haciendo en la tierra. Diga conmigo, lo que Dios está haciendo en la tierra. Diga, es. ¿Qué cosa es? Uno, estableciendo su reino. Diga conmigo, tres cosas son las que Dios está haciendo en la tierra. La primera es, los que tomaron apunte, estableciendo el reino. ¿Cuántos dicen amén? La segunda es edificando su templo. Y la tercera, restaurando la imagen del Hijo. Gloria a Dios por eso. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios por eso. Para nosotros es sumamente relevante de que usted pueda accesar a los audios de todo aquello que se estuvo ministrando en la escuela apostólica. Tuvimos ese tiempo que es extraordinario. Mire, más allá de todas las experiencias vividas como cuerpo, porque tenemos experiencias vividas cada vez que vamos para allá, se producen conexiones y vivencias que no se dan de manera común, porque allí estamos todos en una sola cosa y estamos todos en un mismo espíritu y estamos todos en una misma mente, y aunque querramos o no, estamos mucho tiempo juntos, nos levantamos juntos, nos acostamos todos juntos. Entonces se produce una vivencia tan extraordinaria y podemos ser participantes de cómo la gracia fluye a través de todos cuando estamos juntos, y eso es extremadamente grandioso y de mucho beneficio. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Es cuando estamos en ese lugar, es cuando Dios envía bendición y vida eterna. Tú no puedes recibir la vida de Dios si tú estás separado o desconectado del cuerpo. Porque la palabra de Dios, y usted va a decir ¿qué tiene que ver? Porque le voy a ir entrando en el tema que tiene que ver con el poder para ser hijo. Ese es el título del problema, del mensaje. Power to become a son. Power to become a son. El poder para ser hijo. Y esto está respaldado bíblicamente. Usted debe saber de que mientras usted se mantenga aislado del cuerpo, usted no obtiene el beneficio de lo que significa estar conectado con el cuerpo. Tú no puedes estar conectado al cuerpo estando ausente todo el tiempo. Llega un momento que te das cuenta de que esa ausencia comienza a afectar tu vida espiritual. Tú puedes decir en un momento, esto a mí no me afecta, o yo me mantengo bien. Sí te afecta. Tú no puedes darte cuenta posiblemente en el momento o en la semana o en el mes, pero a la larga esto acumulativo te darás cuenta que afectó tu vida espiritual, no solamente tu vida espiritual, sino tu salud espiritual. Porque se dijo algo en la escuela apostólica extraordinario, dice que nosotros somos los responsables de mantenernos con vida. Nosotros estamos siendo participantes de experimentar una inmortalidad. Y yo no hablo de la inmortalidad del cuerpo, yo hablo de la inmortalidad de aquella vida que recibimos por causa de Cristo en nosotros. Y es el deber y la responsabilidad de cada uno de ustedes y mía mantenernos vivos en este proceso. Y la manera de mantenerte vivo en el proceso es estar conectado. Dice la Escritura que la vida fluye, ¿verdad? Cuando los miembros del cuerpo están
dice ligados, enyuntados, no recuerdo bien el término que usa la Escritura, y que la vida del cuerpo, ¿verdad?, es posible al estar conectados unos con otros. Inclusive yo no estoy diciendo que solamente tenga que ver con el hecho de congregarte para estar conectado. Tú puedes estar congregado y no estar conectado con esa vida. Y tú puedes estar lejos y estar conectado con esa vida. Lejos me refiero a distancia. Porque las circunstancias, porque la vida te llevaron a estar en un lugar, pero tú estar conectado. Sin embargo, aún esa distancia termina afectando el hecho de no estar en esto. Entonces, toda la obra, esto que Dios está haciendo en la tierra, que tiene que ver con establecer su reino, establecer el reino, tiene que ver primero que sea establecido en esta tierra, para que luego pueda ser establecido en la tierra. Y cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, hablamos de dominio, del reino en nosotros, de Dios en nosotros, en esta tierra. Y la única manera, y todo nos va a conducir hacia el mismo camino, la única manera de que ese reino sea establecido en ti, porque la vida de Cristo está en ti, pero no necesariamente el reino. Y no porque el reino no esté, porque dice la palabra que el reino se acercó. ¿Sí o no? Ese fue el anuncio de Cristo, que el reino se acercó. El reino llegó con Cristo, pero establecerlo en nuestras vidas es un proceso. Diga conmigo, establecer el reino, el dominio de Cristo y del rey, de su reino, diga, en mi tierra es un proceso. Luego lo segundo que Dios está haciendo en la tierra es edificando su templo, que tiene que ver con el corporate son, el hijo corporativo. O sea, el hijo en la tierra. Porque tiene que haber un hijo en la tierra. No individuales, un hijo, lo corporativo en la tierra. Esa unidad, ese hijo, Israel fue llamado hijo. ¿Se acuerdan? La Escritura habla que cuando Dios le dio la orden a Moisés que fuese hasta donde Faraón, le dijo, le dirás estas palabras, deja ir a mi hijo para que me adore en el desierto. ¿Cómo vio Dios a Israel? No vio a un Moisés individual, ni vio a a un Aarón, a una María individual, sino que él vio a un hijo. Edificación del templo significa que tiene que ser levantado ese hombre corporativo, que no tiene denominación, no hay títulos que lo distingan, sino que es simplemente el Hijo de Dios en la tierra. Diga conmigo, y eso también es un proceso. Dígale que está a su lado, y es un proceso del cual no te puedes alejar. ¿Está aquí? Todo es un proceso. Y tercero dice, restaurando la imagen del Hijo. ¿Cuál hijo? Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál hijo? La imagen de Cristo en ti. Porque esa imagen está completamente distorsionada. Estamos siendo configurados de manera interna para ser capaces de expresar la vida de Cristo en nosotros. ¿Está aquí? Entonces, esto, diga conmigo, esto también es un proceso. En el proceso en el cual todos nos encontramos.
Algunos hemos avanzado un poco más. ¿Sabe por qué? ¿Por qué podríamos algunos haber avanzado más que otros? Porque hemos estado más tiempo sometidos ¿a qué cosa? A la palabra. Hemos estado más tiempo sometidos o expuestos a la luz de la palabra. Porque hemos estado más tiempo sometidos al lavamiento del agua de la palabra. Eso es todo. No porque aquí haya alguien más superior o superior a otro, o que sea mejor que otro, sino que sencillamente es porque hemos estado más tiempo sometidos a la luz de la palabra. Entonces, cuando tú estás más tiempo sometido a la palabra y conectado a la vida del cuerpo, porque siendo la cabeza Cristo, nosotros el cuerpo, comenzamos a recibir de esa vida. ¿Cuál vida? La vida que tenemos la responsabilidad de mantenerla viva. Es una vida que llevamos dentro, que es la vida de Dios en nosotros. Y depende de cada uno de nosotros mantenernos vivos y dejar que esa vida fluya. ¿Está aquí? Entonces, cuando nosotros cuando estamos conectados, experimentamos esa vida, como dice el Salmo 133, dice, ahí Dios envía bendición y vida. ¿Me va a creer que Dios nos ha dado los ojos para discernir y darnos cuenta cuando alguien se está desprendiendo de la vida? Porque finalmente lo que nosotros expresamos por fuera tiene mucho que ver con lo que está dentro. Si hay una manera de darse cuenta rápidamente de cómo está una persona, comienzas a darte cuenta de su apariencia. ¿Qué es lo que está proyectando? ¿Qué imagen está proyectando? ¿Cuáles son las palabras que está hablando? ¿Cuáles son las acciones que está teniendo? Y basado en eso te permite discernir. Y puedes discernir y dices, wow, a esto hay que cuidarlo un poco más. Estamos sintiendo y viendo que se está desprendiendo de esa vida. Porque el cuerpo logra discernirlo. Porque, por ejemplo, yo tengo una operación en la mama debido al cáncer, ¿verdad? Y dentro del proceso me sacaron los ganglios, porque ya tenían metástasis. Todo mi cuerpo sabe que mis ganglios no están ahí. Mi cuerpo conoce y sabe, mi brazo sabe, mi mama sabe, mi cerebro sabe, todo sabe que eso no está ahí. Porque el cuerpo entero fue afectado a causa de la extracción de eso que era parte del cuerpo. De la misma manera, si tú te apartas y eres parte de este cuerpo, el cuerpo va a sentir y va a comenzar a inquietarse, decir, como que el dedo se me está saliendo, como que el pie no me está funcionando muy bien, como usualmente funcionaba, y tú comienzas a darte cuenta y decir, espera, comenzamos a tratar de hacer algo para poder restaurar esa parte del cuerpo que permite la función completa y exacta del resto del cuerpo. Desde aquí podemos desprender varias enseñanzas. Por ejemplo, a muchos no les gusta que la gente o los hermanos en la iglesia le pregunten ¿cómo estás? ¿Qué se tienen que andar metiendo? No se están metiendo, están sintiendo que te estás desprendiendo. Y hay una preocupación propia del cuerpo por aquello que se quiere desprender. Entonces no es algo de que, no es que se están metiendo en mi vida. Dale gracias a Dios que el resto del cuerpo te está llorando, te está jalando, te está tratando de ver y hacerte ver de que algo está sucediendo contigo. Y que tienes que considerarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay amor en ese cuerpo para ti.
Porque tenemos todos juntos que alcanzar una estatura, una plenitud, una profundidad según Cristo Jesús. ¿Está aquí? Entonces, para que todo esto que Dios está haciendo en la tierra sea llevado a cabo a través de nuestras vidas. Por eso es que es sumamente importante comprender tanto esta estación. Porque nosotros, los que venimos de la iglesia tradicional y de alguna forma religiosa, porque aunque decíamos que éramos apostólicos, también nosotros éramos muy religiosos. Tenemos que comprender de que lo que Dios ha puesto hoy en este lugar, en nuestras bocas, enviándonos hombres, aquellos que están siendo obedientes a esa voz y puedan traernos a nosotros un mejor entendimiento y precisión de aquello que está en el corazón de Dios para tu vida y para la mía. Y no solamente para tu vida, para la mía, sino para nuestras generaciones, para esta ciudad, para esta nación y para las naciones. Porque el triunfo final de la iglesia será visto. ¿Qué generación lo va a ver? No le puedo asegurar si seremos nosotros, o serán nuestros jóvenes, o serán nuestros niños. Pero el triunfo final de la iglesia será, y este será glorioso, será sin arruga. La iglesia no tendrá arruga, la iglesia no tendrá mancha, la iglesia estará llena de gloria y majestad. Y esto va a ser posible porque hemos sido capaces de posturarnos, ser capaces de tener ese corazón. Diga que está a su lado, tienes que tener el corazón de un hijo. Diga, aquel que está dispuesto, diga conmigo, aquel que está dispuesto a ser sacrificado por otro. Aquellos 144,000, dice la Escritura, que estaban parados en el monte de Sión, junto al lado del Cordero. El Cordero tiene una naturaleza y el Cordero no nació para ser mascota del hogar. El Cordero existe para ser sacrificado por otro. No es otra la naturaleza de su existencia, no la es. No la es. Entonces, cuando tú comienzas a caminar y tienes ese corazón, Dios te ha permitido, porque finalmente quien lo permite es Dios. Dios es que permite que tú tengas ese corazón. Dios permitió que yo hoy día pudiese tener ese corazón. Y tener ese corazón no quiere decir que no te voy a corregir cuando te tenga que corregir. Hello. El corazón de Dios es corregir, disciplinar, pero también amar, ser de entrañable misericordia. Ese corazón que te permite ir dos juntos caminando en el peregrinaje de la vida. Pero ahí está la corrección, pero también está la postura. Y tenemos que ser capaces de sacrificar. Todo el tiempo tenemos que sacrificar. Sacrificar tu familia, sacrificar tus sueños, sacrificar tus deseos, tal vez hasta sacrificar tus proyectos. Posiblemente tener que sacrificar a lo mejor un deseo tremendo que tú tienes solamente para que otros vivan. ¿Acaso no lo hacen siempre los padres? ¿Acaso un padre no hace eso? ¿Se sacrifica para que su hijo vaya más allá de lo que uno fue? ¿Acaso no te sacrificas tiempo, sacrificas dinero, puedes sacrificar muchas cosas en el camino? Las madres, los padres, por causa para que otros alcancen otro lugar. Bueno, algo similar es aquí en la iglesia, en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Tenemos que saber que debemos sacrificar. Si somos de la misma naturaleza de Cristo Jesús, debemos ser capaces de sacrificar mis prejuicios, tus ideas, tus opiniones, tus deseos y cambiarlo por lo que la palabra dice, por lo que Dios dice. Entonces, recién
comenzamos a tocar una dimensión que no es terrenal. Una dimensión donde otros pueden alcanzar vida. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Diga conmigo, todo esto es un proceso. ¿Cuántos tienen calor? ¿Hay calor? ¿No? ¿Sí? Por favor, si me pueden prender el aire, Carito. Hay unos, por lo menos la parte de aquí adelante, y el de aquí adelante va a lograr refrescar y no le va a llegar a nadie directo en las espaldas. Por favor. Ahí está bien. Just like that, thank you. Entonces, estuvimos hablando el miércoles y es muy interesante porque seguí todavía yendo un poco más todavía, más profundizando aún más. Y es bastante interesante lo que todo esto encierra. Y vamos a leer la escritura que está en Juan capítulo 1, verso 12. Vamos a poder seguir comprendiendo esto que Dios está haciendo. Porque finalmente el comprenderlo nos va a permitir vivir y experimentar a Dios de una manera como nunca antes lo experimentaste. ¿Está aquí? Entonces vamos a leer la escritura en Juan capítulo 1, verso 12. Yo la voy a leer. Bueno, leámosla en esta versión y la voy a leer en inglés y también después al final vamos a pasar al verso 13. ¿Ya? Y vuelvo y le digo, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que se habló el miércoles en la primera parte para poder avanzar hasta aquello que nos lleve al completar la enseñanza. Y si no, ya tendríamos que terminar definitivamente este miércoles. Dice la escritura, mas a cuántos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Estos que le recibieron, ¿qué recibieron de parte de Él? ¿Qué recibieron? El derecho, diga conmigo, de ser hijos de Dios. ¿No le da esta escritura a usted, no le inquieta la manera de cómo lo dice? ¿Alguna vez le inquietó a usted la manera de cómo lo expresa el verso? Dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso habla de algo que tiene que ser, de algo que está haciendo. Diga conmigo, de algo que está haciendo. Y para esto, la versión en inglés, la New King James Version, si tú tienes otra versión en inglés, igual póngala para ver si nos encontramos con la palabra power and become. Póngala a ver si la tenemos, si es que aparece esa escritura. Ahí está. ¿Se da cuenta? Power, hablamos el miércoles de poder, jurisdicción, autoridad, privilegio. Ahí power, privilege, right. Right es derecho, privilege, privilegio, power, poder. Dice to become. Y esa palabra, esas dos palabras son sumamente relevantes en este texto. No solamente en el texto, diga, también es relevante en mi vida. Diga, que yo comprenda de que esto es un proceso. Diga, es un proceso de conversión. Es un proceso de conversión.
Dice la palabra, dice, pero todos los que le recibieron, le dieron la bienvenida a él, dice esta versión, dice, but to as many as did receive and welcome him. O sea, le recibieron y le dieron la bienvenida. Aquellos que le recibieron y le dieron la bienvenida a él, dice, él les dio la autoridad. La palabra aquí, poder, es la palabra griega exousia, que tiene que ver justamente con privilegio, capacidad, autoridad, jurisdicción, derecho. Esa es la definición de la palabra autoridad, que es poder, privilegio, derecho. Y cuando usted la estudia y más extendida, también se encuentra con que es jurisdicción. Y es autoridad, es capacidad. Dios le dio a aquellos que le recibieron y le dieron la bienvenida a sus vidas, les dio el poder, la autoridad. ¿Entendió? El privilegio y la jurisdicción ¿de qué? En la versión en inglés la más relevante dice to become a son of God. Cuando nosotros leemos las escrituras en el español, las palabras no siempre dejan saber aquello que Dios intentó por el Espíritu darnos a entender. Hay muchas palabras en español que no dan la definición exacta. Por eso tenemos que ir a lo original. Tenemos que estar todo el tiempo buscando una versión más amplificada y originaria de las palabras para recién poder extraer bien el sentido de lo que Dios trató de decirnos por el Espíritu, por inspiración, el Espíritu a nuestra vida. Entonces ahí la palabra become es la palabra griega ginomai y es relevante, es muy relevante. Yo le voy a leer la definición que volví a encontrar, además de las que vamos a mencionar. Ya me fui a los textos griegos. La palabra ginomai significa venir a la existencia. O sea, el become dice, voy a volver a repetir para que usted vaya entendiendo lo que dice el texto. Dice, pero aquellos que le recibieron y le dieron la bienvenida a él, Dios le dio el poder, la autoridad, el privilegio, la jurisdicción. ¿De qué cosa? De venir a la existencia como un hijo de Dios. De venir a la existencia. Se relaciona con la palabra generar. ¿Se acuerda que yo le dije de generar? Que algo se genera y cuando esto se genera de la nada. No se genera con algo existente, porque es venir a la existencia. O sea, no existía, pero ginomai quiere decir el become, que un hijo de Dios viene a la existencia. Viene a la existencia. Es generado un hijo de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo, Dios por su palabra, es generando que tu vida venga a ser como un hijo de Dios. Que tu vida sea generada ¿a qué? A ser hijo de Dios. Que venga a la existencia el hijo de Dios. Y llegar a esa existencia es aquello que es completo. Por eso que esto es un proceso. No es que tú dices que yo soy hijo de Dios. Eres hijo de Dios por posición. Solo por posición. La posición que te dio Efesios capítulo 1. Que dice que aquellos, ¿verdad? Que fuimos escogidos y predestinados para ser. No es que lo eras. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Aquellos que fueron predestinados para ser. Y hay otro que dice para ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a leer luego el verso 13. Te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que tú become. Para que llegues a la existencia, llegues a ser, para que seas manifestado como un hijo de Dios. Por eso que tú no te puedes desconectar. Porque si tú te desconectas, tú abortas el proceso que Dios ha designado para que tú
te conviertas y llegues a ser, seas la existencia del Hijo en la tierra. Hello. Es que es extraordinaria la palabra become. Dice que es causar a llegar a existir, no que existe. La palabra ginomai es causar, llegar a existir. Es la forma causal de la palabra ginomai, que también tiene que entender, tiene que ver con generar, procrear, engendrar. Aún el Hijo fue traído a la existencia porque aún Jesús, por el Padre, fue traído a esa existencia. Él también pasó por el proceso de become a son. Dígale que está a su lado. Si Él pasó por el proceso de llegar a ser hijo de Dios, dígale, tú también. Estábamos cantándolo, ¿no? ¿Lo estaba cantando o no? Lo estábamos cantando. Hay un become, hay un proceso, hay un caminar, hay un estar, es estar juntos. Es el tú saber de que Dios te ha permitido ser insertado, porque fuimos, dice, insertados en la rama. Fuimos insertados en el olivo. Tú no eras del olivo, pero fuiste insertado en el olivo. ¿Cierto que dice la palabra? Fuiste insertado. ¿Para qué? To become a son of God. Para llegar a esa existencia. La palabra become tiene que ver con producir. Y mencioné varias de estas cosas listado el miércoles. Tiene que ver con producir, con convertirse, con llegar a ser, con levantarse y ser reunido. ¿Se acuerda lo que leíamos en Efesios capítulo 1, versos 10 y 12? Dice, a fin de que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Diga, yo estoy en el proceso de ser reunido con Cristo. Es un proceso. Es un caminar. ¿Estamos aquí? Dice la palabra become, es levantarse, ¿verdad? Levántate. Es un lugar si tú te tienes que levantar, quiere decir de que tú no estabas en esa posición, pero become significa que te tienes que levantar a esa posición. Entonces, a aquellos que le recibieron y le dieron la bienvenida, Él les dio la autoridad, el poder, el privilegio, la jurisdicción, la capacidad de llegar a la existencia para ser un hijo de Dios. Dice, otra vez, become es ser terminado. Porque no estamos en la obra, estamos en la obra consumada, porque Cristo consumó la obra y por posición estamos en esa obra, pero vuelvo y le digo, estamos en el proceso de terminación. Aunque Dios vio todo desde la eternidad y consumado, nosotros sabemos por la palabra Santiago capítulo 1 que dice que cuando nosotros oímos la palabra debemos recibirla, dice, con humildad. La palabra que es implantada en vosotros y que tiene poder, o sea, tiene exousia. Ahí tenemos otra vez la palabra, que tiene una exousia, que tiene la capacidad y la autoridad y la jurisdicción. ¿Está conmigo? Nosotros tenemos que ir entendiendo qué es el proceso. Por eso que es relevante que no seamos desconectados del cuerpo, que no seamos desconectados de la voz, que no seamos desconectados del sonido, que no seamos desconectados de la frecuencia del cielo, de aquello que Dios está hablando, que va a traer a tu vida salvación, que va a traer a tu vida un propósito
de poder vivir como un hijo de Dios. ¿Está aquí? Entonces, la palabra become tiene que ver, le decía, con aquello que está terminado, aquello que ya está consumado, pero debo yo experimentar el proceso. Luego también tiene que ver con ser encontrado. Voy a volverlo a repetir la escritura, como la repetí bastantes veces el miércoles. Dice, pero aquellos que le recibieron y le dieron la bienvenida, Dios les dio la autoridad, el poder, el privilegio, el derecho de ser encontrado hijo de Dios. Diga que está a su lado, no siempre eres encontrado como un hijo de Dios. Dígale a que está a su lado, porque si eres hijo, debes hacer las obras de tu padre. Si eres hijo, debes hacer las obras de tu padre. La palabra es bilateral. Dios Padre en el cielo, pero Dios me dio un padre para que trabaje en mi vida. Algunos le llamarán pastor, otros le llaman mentor, pero la obra terminada y excelente y que está de acuerdo al corazón de Dios es que un padre sea un padre de tu espíritu. Sea un padre que te guía, un padre que te corrige, un padre que te direcciona, un padre que te alimenta, un padre que te protege, un padre que te da sustento. Entonces, cuando la palabra dice, te dio el poder, la autoridad, la jurisdicción, el privilegio de ser encontrado un hijo de Dios, es porque la palabra todo tiempo va a venir a probarte. Dígale que está a su lado, la palabra te prueba. Diga, la palabra de Dios vendrá a probarte si tú eres hijo o no lo eres. Y mira, usted va a entender y va a decir, pero no me pueden decir a mí que yo no soy hijo. Tú ya tienes la convicción de que eres hijo. Porque el Espíritu de Dios te dio la convicción de hijo. Pero ahora habría que preguntarse cuál hijo. Y luego voy a entrar en esa porción. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está hablando la palabra? ¿Por qué es tan relevante entenderlo? Entonces, si Dios me dio a mí el poder, la autoridad, la capacidad, el privilegio de ser encontrado un hijo de Dios, quiere decir que la palabra va a probarme constantemente. La palabra vendrá a probarte si todo aquello que tú dijiste que eras, lo es o no. Si aquello que tú dijiste que harías, lo haces o no. Si aquello que tú dices ser tu naturaleza y quién es tu padre, eso tendrá que ser probado. Jesús fue probado. Jesús fue llevado al desierto. Y después de 40 días, dice la Escritura, que Satanás se presentó en ese lugar. Y la pregunta crucial que Satanás le hizo a Jesús, le dijo, si tú eres hijo, entonces causa que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo, él estaba poniendo en duda la naturaleza del hijo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús al responder y al hacer, porque no solamente respondió, sino que él hizo. Porque un hijo hace. Y por lo que hace, manifiesta de quién es hijo. Diga que está a su lado, tú manifiestas, si eres hijo, por medio de lo que haces, por medio de lo que hablas, de tu conducta. Manifestamos si o no eres hijo. Entonces Jesús dijo, Jesús ahí en ese lugar, él probó su genuinidad. Él probó que era el Hijo de Dios. Él probó porque Satanás le tentó en varias áreas. Y él contestaba y dijo y declaró, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Te doy todos los reinos, le dijo en un momento, si tú postrado me adoras. Y él le dijo, no, escrito está, solo al Señor yo adoraré y solo a Él serviré. Un hijo manifestó la obra que el Padre le encomendó. ¿Está conmigo? Entonces la palabra vendrá a probarte una y otra vez. Tú recibiste el derecho y recibiste ese derecho por gracia. Recibiste ese derecho sin mérito propio.
pero ahora tiene que pasar el proceso de convertirte en ese hijo. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, la palabra ahí es la palabra huios. Porque para ti un hijo, en español como nosotros hablamos, un hijo es un hijo. Pero en griego tiene 4 definiciones distintas. Solamente tienes que tomar la palabra hijo, irte al texto original y te darás cuenta que en una dice huios, te darás que la otra dice nepios, te darás cuenta que la otra palabra hijo dice tecnión y que dice, son 4. Pater, a un pater. Después de huios es pater. Entonces tú tienes que pasar por el proceso de convertirte en un hijo. ¿Qué clase de hijo? Un huios. Que tiene que ver con madurez. Tiene que ver con estabilidad emocional. Tiene que ver con que tú estés en ese lugar dispuesto solo a hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a ser probado y manifestó que era un huios. Era el Hijo de Dios. Era el enviado de Dios. Era el pater de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, es re importante entender lo que significa pasar el proceso. Y hablamos, y dije, por ejemplo, la escritura bíblica de Eliseo con Elías, el miércoles pasado. Hoy día no voy a mencionar esa, pero, o sea, no la voy a detallar, pero eso era una constante, porque Dios pone un hombre para que ejerza ese rol sobre tu vida. Porque tú puedes tener contacto con Dios, hablas con Dios, oras a Dios, pero Dios te ha enviado a ti un hombre. Porque Dios se presenta en forma de hombre para traer la enseñanza, para traer la dirección, la corrección y para tener un caminar juntos para que en el proceso tú te vayas convirtiendo en aquello que Dios deseó para tu vida convertirte. Cada uno de los que están conectados con esta casa, Dios tiene un propósito con su vida. Y yo le decía el miércoles que si este hombre tiene rayitas, usted también tiene que salirle rayitas. Si ese hombre tiene puntitos, usted también tiene que salirle los puntitos. Porque uno comienza a convertirse en aquello que ve. Hay una medida, hay una vara delante suyo. Y eso tiene un propósito. Y como decíamos, con lo bueno, con lo malo y con lo feo. Es lo que Dios dio para mi vida. Y ese hombre tiene esa finalidad de trabajar contigo en el proceso para que tú become a son of God. Hello. Mire lo que dice la próxima palabra. Voy a volver a leer el texto porque para que le quede bien grabado. Dice, pero a todos aquellos que le recibieron y le dieron la bienvenida a Él les dio la autoridad, el poder, el privilegio, el derecho, yo le añado la jurisdicción, la capacidad de ser ordenado para ser hijo de Dios. Y dice la otra palabra, para ser forjado como hijo de Dios. Diga conmigo, el proceso, el caminar, permitirá que yo sea forjado. ¿Qué se forja? El hierro se forja. ¿Y cómo es forjado el hierro? Con fuego. Porque cuando el fierro es forjado en el fuego, el que lo forja o el herrero tiene la capacidad de darle la forma que él quiere. Por eso, por esa razón, tú tienes que vivir de acuerdo a esto que Dios diseñó para que cuando te encuentres en el fuego, tu fe no desfallezca. Porque si tú operas y tienes clara tu identidad como un hijo de Dios, sabrás que el proceso, que ese forjar, solamente te está conduciendo a que el propósito de Dios sea manifestado en tu vida.
Y lo tienes que recibir, aceptar y decirle, Señor, gracias, porque yo sé que esto está produciendo en mí un mayor peso de gloria. Pero tú tienes que saber de que va a ser necesario que tú lo experimentes. Porque te dio el privilegio, la autoridad, la capacidad, el poder y el derecho para ser forjado como un hijo de Dios. Y si realmente estás tan seguro que eres un hijo de Dios, aunque tú te alejes y te desconectes del cuerpo, debes saber que donde quiera que estés, serás forjado para ser conducido otra vez y conectado al propósito de Dios. Pero la manera de cómo vas a tener que experimentar el ser forjado no va a ser de la mejor manera que si hubieras estado conectado. Porque dice la palabra que no nos debemos extrañar cuando unos y los otros estamos metidos en ciertas tribulaciones. Pero ahí es donde todos nosotros, por estar conectados al cuerpo, somos capaces de sobrellevar mejor la tribulación. Somos capaces de mejor llevar el problema, el proceso, porque el mismo cuerpo te está sustentando con vida. Porque el ser forjado, vas a tener que ser forjado sí o sí. Sí o sí. Porque la palabra te tiene que probar. Te tiene que probar. Y ninguno de nosotros puede estar, no, yo ya he pasado todo. La palabra te vendrá a probar. Procura que cuando este momento llegue estés conectado con la vida del cuerpo. A mí me pilló conectada. A mí el proceso, difícil, me pilló conectada. ¿Y qué trajo a mí? Vida. Salud. No hay temor. Cantábamos, disipó el temor. Se disipa el temor. Tú sabes que estás contenido por el cuerpo. De que a ti se te está faltando algo, el mismo cuerpo es capaz de proveerlo. El mismo capaz de proveer y sanar la herida. El mismo cuerpo de manera natural es capaz de proveer fuerza. El mismo cuerpo es capaz de apoyarte con la otra mano que te faltó. Que si tú no tienes alguna dificultad en ese cuerpo, el mismo cuerpo es quien te va a estar. Porque todos somos una prótesis que está ahí adaptada para ayudar los unos a los otros. Pero Dios sí te dio el derecho, la autoridad, el privilegio, la capacidad de ser, de convertirte, de llegar a la existencia, de ser encontrado, de ser terminado, de convertirte, de hacer que sea, de producir. Y aquí era el otro verso, la otra definición, producir, que significa engendrar, dar, dice, un ser a otro de su misma especie. Ginomai es la capacidad de producir un ser a otro de su misma especie. Lo que la palabra está haciendo, produciendo en ti y en mí, que nos volvamos y se convirtamos en la misma especie de Él. Dígale que está a su lado, por eso es que no somos cualquier cosa. Dígale que está a su lado, levanta tu autoestima. Porque tú no eres cualquier cosa. Dígale, nosotros ya somos de otra especie. Dígale, lo que pasa es que te falta el proceso. Estás en el proceso. Estás a mitad del proceso. Estás a 3/4 del proceso. Estás en el inicio del proceso, pero estás en el proceso. Está aquí. Cuando tú vives así, cuando esto es tuyo, tu actitud no cambia. Tus temores ya no están. Has sido probado por la palabra. Y fuiste también aprobado por ella. Porque Dios quiere una prueba. Prueba y aprueba. Prueba y aprueba. Prueba y aprueba. No, si yo voy a estar ahí, yo voy a ser fiel. Yo a muchos le digo, vete suave. ¿Sí o no? Por ahí el que me oye, por ahí está. Yo un día le dije, vete suave. No seas tan rápido para hablar. No digas que todo eso que tú estás diciendo, Dios te lo va a probar. Dios va a venir a probarte eso. No, que yo con ustedes hasta la muerte. Ojo, que te lo van a probar. Eliseo fue probado de esa manera.
No, y Pedro, no, yo iré contigo directo a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedrito, déjame decirte de que antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. Debes saber de que toda la palabra vendrá a probarte. La palabra te testeará. Los que trabajan con electricidad, ¿ves? Uno testea. Así mismo se dice en inglés. La palabra te vendrá a testear. Si aprobaste, gloria a Dios. Si no aprobaste, tendrás que volver de nuevo desde el principio a volver a caminar hasta que la apruebes. Y las pruebas en el Señor no son al 60, al 70, o me saqué un 80, me saqué un 5, me saqué un 7. No, las pruebas son plenas. Tú tienes que aprobar el 100%. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de become. Y dice aquí en Efesios capítulo 4, para que todos lleguemos a ser como el varón perfecto, que es Cristo Jesús, a su medida. Dígale que está a su lado, la medida tuya es Cristo. Dígale que está a su lado, la estatura tuya es Cristo. Tenemos que llegar a la medida y la estatura del varón que es perfecto. ¿Está aquí? Entonces diga, hay un proceso. Diga, debo llegar a la existencia de llegar a ser un hijo de Dios. Vamos al verso 13. Bueno, déjame ver qué dice el anterior, no seguí abajo. Le dio el poder, el privilegio, el derecho de convertirse hijos de Dios. Y ahí la palabra children es la que vamos a hablar un poquito más. Y eso es aquellos que creen, aquellos que se adhirieron, que la verdad en su nombre. Vamos al verso 13. Aquellos que le deben su nacimiento, no le deben su nacimiento a sangre, ni a la voluntad de la carne, o por algún impulso físico, sino, y no a la voluntad de un hombre, ni a la voluntad natural de un padre, sino a Dios. Aquellos que han nacido de Dios. Ahora pongámosla en español, verso 13. Y lo vamos a leer ya desde el 12, todo completo otra vez. Pero a todos los que le recibieron y que le dieron la bienvenida, les dio el derecho, el privilegio, la capacidad, la autoridad, la jurisdicción de convertirse, de ser encontrado, de ser terminado, de ser ordenado, de ser forjado, de levantarse, de producir un ser a otro de su misma especie. Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Diga que está a su lado, tú no naciste, el Luciano no fue engendrado, y como se llama el niño o la niña, y como está el Pedrito, y todos los bebecitos, y aquellos que todavía están en la barriga, no están ahí por voluntad de carne, no están ahí por voluntad de un padre, no están ahí porque tú lo planeaste, están ahí porque Dios les dio el derecho de nacer, el derecho de ser llamados, de ser convertidos, de llegar a la existencia como un hijo de Dios. ¿Está aquí? La más grande, y aquí voy a tocar 2 temas, la más grande oposición del enemigo es matar al hijo antes que haya un become en él. Lo voy a volver a repetir. La más grande oposición del enemigo es matar al niño antes que sea un become. Y lo vemos en el ejemplo bíblicamente de Faraón, por ejemplo. ¿Qué hizo Faraón cuando se enteró de que nacería un niño que traería libertad a Israel, que lo sacaría de la esclavitud?
¿cuál fue la orden de Faraón? Faraón es el prototipo del enemigo. La orden de Faraón fue matar a todos esos niños. ¿Sí o no? Pero Dios rescató a uno que pasó por el proceso y se convirtió en hijo, y ese hijo, ese güío, pudo realizar la obra para lo cual Dios le escogió, que fue libertar a Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces, la oposición más grande, por eso que nosotros tenemos que cuidar a los más pequeños. Y yo no le estoy hablando de los niños de pequeños de edad. Estamos hablando, estamos hablando de los que son pequeños en la fe, de aquellos que todavía son débiles, de aquellos que todavía son niños, son güíos, o puede que sean tecnión. Nosotros los mayores, los que creemos que ya somos güíos, los que tenemos madurez, tenemos que saber que hay que cuidar a esos pequeños, porque la más grande oposición del enemigo es matarlos ahora, en ese estado, para que no se conviertan en un son, para que they not become a son, un güíos, un pater. Por eso que hay que cuidarlo. Por eso que hay que estar atentos. Que no nos maten la semilla. El otro ejemplo tenemos a Jesús. Herodes también era un prototipo del enemigo. ¿Qué hizo Herodes cuando oyó? Vinieron los magos donde él y le contaron que andaban siguiendo una estrella que les indicaría que venía el Mesías del mundo, el que iba a ser el rey de Israel. ¿Qué hizo Herodes? Maten a todos los niños. Volvió por segunda vez la escritura. Todo esto es prototipo de, es figuras de. Y mandó Herodes, que es tipo del diablo o del enemigo, a matar a los niños. ¿Y qué hizo el Señor? Le habló a José esa noche y le dice: saca al niño de aquí, huye y resguárdalo. ¿A dónde lo metió? En el mismo Egipto, para guardarlo y protegerlo, porque aunque es el Hijo de Dios, no ha alcanzado la estatura que le va a permitir cumplir el propósito para el cual Dios lo levantó. Diga, eso pasa con mi vida. Por eso, en vez de andar juzgando al hermano, a los que estamos aquí o donde quiera que sea, es más bien ayudarlo, empoderar. Ay, pero es que este me cae mal, es que este es el otro, que siempre es lo mismo que le digo. No, ora y ayuda, potencialo. Protégelo con tus oraciones para que el enemigo no venga y lo arrebate y no se cumpla el propósito de Dios en su vida. ¿Está aquí? Por eso es que es tan importante ese become to a son of God. Convertirse y llegar a ser, traer a la existencia a este hijo. Diga que este solo debes traer a la existencia a este hijo. Esto también pasa con los padres y sus hijos naturales. Cargan con poder, la autoridad, la jurisdicción, la capacidad. Pero también es deber de los padres que tienen a los más pequeñitos de causar que estos hijos lleguen a esa existencia. Cuidarlos, formarlos, instruirlos, hablarles, direccionarles, hablarles de Dios, enseñarles el temor de Dios para que estos hijos se conviertan, lleguen a la existencia como un hijo de Dios. Diga, el problema más grande o la oposición más grande del enemigo es matar al niño. ¿Está aquí? Ahora sí vamos, y con esto yo voy a tener que ir terminando. Claramente tenemos que terminar el miércoles porque la hora ya nos alcanzó. Pero sí voy a leer la escritura. Vayamos al libro de Ruth. Ruth capítulo 4. Verso 15. Vamos a leer el 14 y el 15 lo vamos a leer. Y el libro de Ruth es bien interesante. Son solamente 4 capítulos y todos ellos están describiendo un prototipo de hijo. Y habla de Ruth como el hijo espiritual de Noemí.
Noemí aquí es figura y prototipo de el Padre espiritual. Vos es la figura y el prototipo de Jesucristo, ¿verdad? Aquel que redime, ¿verdad? Sí, la escritura es bastante simbólica y no necesariamente siempre literal. Entonces, cuando hablamos de Ruth, estamos hablando y de lo que ahí se encuentra, de que este libro debe verse desde el punto de vista privilegiado de la descripción de Ruth como un hijo espiritual. Pero como dice aquí en el verso 14, que dice, es más, dice, ella llegó a ser precisamente mejor que 7 hijos para Noemí. Diga conmigo, yo debo convertirme mejor que 7 hijos. Amén. Y dice Ruth en el capítulo 4, verso 15, dice, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Ya ahí vemos, usted ha leído la historia y sabe de que Boaz hizo la pega de redimirla a ella porque estaba sin marido, ¿verdad? Por lo tanto sin heredad y sin nombre, un hombre o un hijo que edificara el apellido de la familia. O sea, en otras palabras, no había nada para ella. Pero Dios le puso a Boaz, ¿verdad? Así como nosotros, no había nada para nosotros, pero Dios puso a Cristo para redimirnos y para darnos ahora un lugar y también una descendencia y por lo tanto también una herencia. Porque eso es lo que pasó aquí específicamente. Todo el libro de Ruth, usted lee la historia. Entonces dice, entonces las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti, y ahora va a decir, ¿quién es Él? Él es Obed, el resultado de la unión de Ruth con Boaz, nació Obed. Amén. Entonces dice, sea Él, Obed, también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, quien Ruth, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Yo me voy a entrar con lo que es más, ¿qué dice? Más valor para ti que 7 hijos. La palabra hebrea para 7 es la palabra Sheva, que quiere decir estar lleno, satisfecho, tener suficiente, nada más para agregar o restar. Es completamente perfeccionado. O sea, Noemí era y tenía más valor que 7 hijos. Sheva. Estar satisfecho, lleno o satisfecho, tener suficiente, nada más que agregar o nada más que restar. Era completamente perfeccionado. La palabra Sheva tiene 2 dimensiones. El primer lado, porque la palabra misma, la escritura misma tiene 2 lados, ¿cierto? Dice que tiene doble filo, es bilateral, llega para allá y llega para acá, ¿cierto? Para aquí y para acá. La palabra 7, ¿verdad? También es de gran importancia porque esta también tiene 2 dimensiones. La primera significa perfección, finalización, integridad. Y la segunda dimensión, el segundo filo de esta palabra es la palabra descanso. Dice que la escritura que Dios descansó al 7º día, ¿cierto? Entonces Noemí, o sea, Ruth era para Noemí de más valor que 7 hijos. Aquí el ser hijo, cuando se analiza esta palabra, quiere decir que un hijo en posición, aquel que ha become, aquel que se ha llegado a ser, a que ha venido a la existencia de un hijo, este hijo provee descanso al padre. Para que funcione en reposo. ¿Qué es lo que hizo Ruth? Boaz la elogió a ella.
por causa de todo lo que hizo, al seguir a su padre espiritual, porque Noemí trabajó como padre, porque ella en todo tiempo le habló como una hija. Y cuando esta Noemí quiso dejar a Ruth, le dice para que se vuelva a la casa de su madre, porque cuando Noemí exhortó a Orfa y a Ruth, le dijo, vuelvan a la casa de su madre. Ojo, esas muchachas no tenían padre tampoco. Porque en Moab no habían padres. Yo creo veo a algunos con cara de pregunta, me voy a tener que retroceder. ¿En qué consiste? Noemí tenía un esposo, su nombre era Elimelec. Y dice la escritura que Elimelec y Noemí vivían en Belén. Y Belén significa casa de pan. O sea, había palabra, había sustento, estaba Dios allí. Pero dice que al venir hambruna a la tierra, ellos hicieron un movimiento impreciso y se mudaron a Moab. Se mudó, ¿quién? Ruth, Noemí y sus dos hijos, Quilión y ese otro nombre. Se mudó con los hijos y se mudaron a Moab. Y dice la palabra que ahí en Moab, estos dos muchachos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas el nombre era Orfa y el otro el nombre de ella era Ruth. Tal es el problema de vivir en Moab, que dice la palabra que ellos duraron 10 años casados y no pudieron reproducirse con un hijo. Porque Moab significa casa donde no hay padre. Usted averigua qué significa Moab y dice, ¿qué padre? No hay padre. Y donde no hay padre, no hay reproducción de hijos. Por eso que en Moab se murió Elimelec y se murieron sus dos hijos. Y estas mujeres, después de haber vivido 10 años en el mismo lugar, no fueron capaces de dar a luz o de traer un hijo a la existencia. No solamente ellas no fueron capaces de traer un hijo a la existencia, sino que aún ellas solamente tenían madre. Porque el padre que las engendró también se murió. Porque en ese lugar no hay vida. Pero a ese lugar se metió Elimelec con Noemí. ¿Está aquí? Entonces cuando Noemí se quiere desconectar, porque, ¿verdad? Ya se le murió el padre, se le murió a los hijos, dice, mejor yo voy a volver a Belén. Me voy a ir de regreso. Y ahí las nueras, las moabitas, le dijeron, no, nosotros nos vamos contigo. Y ella le dijo, no, regrésense a la casa de su madre y regrésense a sus dioses. Por ahí lloraron un poco, lloriquearon las dos. Y Orfa, dice la escritura, que aceptó la oferta, se despidió de su suegra con un beso en la mejilla y se fue y se regresó a la casa de su madre y a sus dioses. Pero Ruth dijo y declaró algo completamente distinto. Y esa declaración la posicionó y le dio valor más que 7 hijos. Porque le dijo a Noemí, donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y que el Señor me haga a mí peor si yo no guardo esto, dice. Porque declaro que solo la muerte podrá a nosotras separarnos. Entonces, este prototipo de hijo es el que tiene valor más que 7 hijos. Que ha alcanzado una madurez, que lo que definíamos más que 7, estás lleno, estás satisfecho, estás suficiente, no hay nada que agregar y no hay nada que restar. Está completamente perfeccionado. Diga, yo debo become en ese son, en ese hijo. Todos nosotros tenemos que alcanzar esa perfección como un hijo, instalados en ese lugar como un hijo. Entonces cuando vos la conoces y vos oyes de la historia de todo lo que Noemí hizo, que es prototipo de Cristo, ¿qué hizo vos? Le declaró y le dijo a ella, tú has hecho grandemente con tu nuera, con tu suegra Noemí.
así se te pagará a ti, recibirás, y comienza a declararle una cantidad de cosas. La porción para ella fue mucho mayor. Y eso causó que ella fuese redimida. Y al ser redimida fue conectada a una genealogía gloriosa. Porque lo que tuvo del fruto de Booz con ella, nace Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre de David. Y David es el padre de Jesús. La casa de David. Dice que Jesús es del trono de la casa de David. Por eso que le fue declarado a David que habría generación y que nunca el trono saldría de él. Que por siempre sería su trono. Está aquí. Entonces la posición de ella, ese convertirse en una hija de acuerdo al propósito, de acuerdo a aquello que Dios visionó, la posicionó para ella heredar un hombre y alguien que edificara. Cuando le dijo, tú no tienes hijo, ahí la palabra es la palabra hebrea ben, que es hijo, no es huío, no es tecnión. Ahí la palabra hebrea es ben, que quiere decir aquel que edifica el apellido de la familia, o sea, aquel que te da descendencia. Ella tuvo esa descendencia. ¿Pero por qué? Porque recibió el poder, la autoridad, la jurisdicción, el privilegio, la capacidad de ser convertida, de llegar a la existencia para ser y manifestar de que ella era una hija. Le dijo, tu pueblo será mi pueblo y aún tu Dios será mi Dios. Está aquí, yo voy a parar hasta aquí, pero yo quiero que vaya entendiendo el concepto que finalizaremos el miércoles. ¿Está conmigo? Diga conmigo, esto es un proceso. Póngase de pie, esto es un proceso.